Bueno, este coche es de un famoso, por eso no quiere salir. Me lo ha dejado a mí para que me lo mire. Cuando le dé el disgusto ya verás. Lo voy a tener hasta que pixelar y todo. Aquí se dejaron una llave. Santi, Esto ¿qué haces con eso, tío? Esto es de la última fiesta. Pierde más aceite que una churrería. Y eso que le pasé yo un trapito. Aquí, este coche se lo das a Sur Miguel y lo tenemos que ingresar. Mirad los pelos que tiene. Tenemos esto aquí, suelto. Tenemos un problema en el carrete. Aquí cuando miras la luz te dice, háblame marinero, ¿no? ¿Cómo es la canción? Vemos que aquí tiene para un muellecito, pero esto seguro que cuando vas en marcha va. Esto, curioso. Sí, eso, la moldura esta... No, porque tiene óxido debajo. Lo tiene todo, ¿eh? Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. El vidrio por lo menos es original y de los buenos. Tiene este vidrio que es antitérmico. Y por dentro es que está chulo, ¿eh? Tiene una línea bastante uniforme. Mira, tenemos aquí la goma está suelta del tope de asientos. Esta de ahí. Esta partida aquí no está. Aquí. Aquí tenemos el número de chasis. Y aquí tenemos, aquí se dejaron una llave. Mecánico. Yo qué sé. Bueno, aquí tienes el número de chasis, pues si alguna vez lo necesitas, va aquí. ¿Lo ves? Es lo mismo que sale ahí en el... No, pero este es el auténtico. Aquello es una chapa. Ah, Este coche, pues, deberías hacerle una limpieza general. sí. Está ya programado para... Profunda. Como curiosidad tiene calefacción de asientos, sí. que es típico, pues porque allí, en estos países, está oxidado esto, curioso. Sí, eso, la moldura esta... No, porque tiene todo- óxido debajo. Ah, es por óxido. Claro, ¿Eso sí, se sí. puede reparar o qué? No, tengo que cambiar No, toda la pieza. Y además será cara, así cromada, porque esto es un plástico con cromado encima. Nada, eso, pues nada. No se puede, yo que sé, plancharlo un poco o algo, no se puede hacer ninguna ñapa. ¿Planchar? ¿Tú planchas mucho? ¿Qué? Yo no, pero... Si está separado de una parte de la otra, no tiene arreglo eso. Wow. No, a ver, podría ser peor, por lo menos está roto, ¿sabes? Tenemos aquí oxidado esto también. Te va el altiste, ¿eh? Santi, Esto ¿qué es de la- haces- qué esto haces de- con eso, tío? Esto es de la última fiesta. Y luego aquí, este coche se lo das a Sur Miguel y lo tenemos que ingresar. Mirad los pelos que tiene. Es que tenía perros el tío. Me dijo que no se subían los perros en el coche. No, pero ya veo, todos los pelos esos deben ser de la abuela, ¿no? Sí, son pelos de animal. Si la abuela era un animal...
Mirad la corrosión. Mirad. Y eso que me pasé de un trapito. Porque si lo hubiera visto... Bueno, salía cosas la galera. donde aunque no nos lo hubiera dicho, hubiéramos visto, este coche pues han subido mucho. Ya tenemos malos indicios, etiquetas arrancadas, alfombrillas de 100.000 kilómetros desgastadas. Aquí las vamos a ver. Las habrán cambiado alguna vez seguramente. Sí, muchas veces, mira. En el car vertical de esta semana, de la que se ha librado un suscriptor que estaba comprando un coche en Alemania. Y este Jeep Grand Cherokee que os sale por aquí, el pufo que tenía, más de 40.000 euros en daños. Y por solo 30 euros no ha hecho falta ni de enviar un verificador. Ya cuando te sale el informe con el pufo, no lo compras y no te la cuelan. Te sale el informe. Mundo Jeep ha conseguido para vosotros, para los suscriptores, un descuento del 20%. Aquí lo tenéis con el código Mundo Jeep. Y también en el primer comentario de este vídeo tenéis un enlace directo. Entráis, ponéis el BIN, pagáis y os sale el informe. Nos vemos la próxima semana con el car vertical de la semana y continuamos con el vídeo. Pedales limados. O sea, es que lo tiene todo, ¿eh? Este no se hubiera librado. Luego la radio que lleva no es original. La original está aquí en el maletero. Vamos a ponerle esto. A ver si hay óxido, porque en el último nos encontramos... Nada, esto nada. No está como aquel de la piscina ni... A ver. Aquí falta una tapa. Estos son los huecos. Aquí tiene la diagnosis. Ya se la pusisteis la diagnosis, ¿no? ¿O la ponemos otra vez? Lo que quieras. El mecánico puso una, Sí. sacó una máquina, era una Texa, y Sí. me dijo que valía más de 8.000 euros. Sí. Y estuvimos mirando. Se le olvidó de borrar. Se le olvidó borrar. Ah, pues vamos a ver qué tiene. Va. Si se le olvidó, pues vamos, va. Que con los olvidos siempre sale algo de nuevo. Bueno, vamos a ver. Lo que el mecánico se dejó de borrar. Ya vemos que aquí le falta el tirador también. Pues bueno. Tiene Isofix. No sé quién llevará a los niños en un descapotable, pero lo tiene. gente, ¿eh? Parece que no, pero cabe gente ahí. Vamos, que ya lo he visto antes. Está aquí. Tiene la columna regulable, lo sabes, ¿no? La verdad es que aún no he tocado ¿Ves? nada más que Que sube así y así. el asiento del conductor, un poco, ya está. Pero sí, ya me imaginaba que tendría. Tiene 1000 pisadas y puedes conducir sin tocar el acelerador. Luego veremos si tiene conducción autónoma. Conduces sin tocar el acelerador. No, yo me refiero de dirección. Ah, sí, ya te encontrarás la sorpresa, ya lo verás. Sí, Ya, sí. ya lo De- verás. Ya lo no me verás hace porque falta encontrármela. Se va un poco, se va un pelín. Un pelín. Ya, pelín. ya me lo imagino. A ver, A un pelín y hay que ir corrigiéndole. Toquecitos al volante. seguimos. Más y más. Santo Tomás. Bueno, ABS, EPS, módulo de carrocería, tren motriz. Bueno, vamos a ver. No sea el carrete de la airbag. Está dando fallo. Dirección de energía electrónica, circuito, todo el sensor de ángulo. El sensor de ángulo va aquí, en el carrete. Falta un mensaje sobre el régimen de motor, lo que está desconectado.
Tienes dos fallos en el techo. En la capota. Sobrecalentamiento de la bomba hidráulica, o sea, tienes que hacerle el líquido. Módulo de carrocería. ¿Lo borro? Te hago un informe. ¿Tienes iPhone o tienes...? Tengo Android. ¿Puedes conectar el Bluetooth? Te envío un informe de todo esto para que lo tengas y lo doy a borrar si quieres. O si quieres copiar el QR este. Tenemos un QR y con este QR pues se va a llevar el informe de la inspección. Vamos a bajar esto, abrir la puerta. Un Ford tenía que ser. Pues proseguimos para bingo. Mira. Toca por todos los lados. Y luego aquí tiene la ñape. A ver tú para qué es eso. Y ya, como hemos visto en estos pistones, nos está marcando que se sobrecalienta, coge sobretemperatura por el líquido. Para los que no lo sepáis, en los cabrios se cambia el líquido de los pistones hidráulicos. Bueno, ya vemos que está bastante trabajado, equivalente a los kilómetros que tiene de verdad. Ahora os contaremos la historia. También vemos aquí que también toca por todos los lados, mirad. Veremos esto, a ver si tenemos algún técnico en Ford que sabe cómo se arregle. Vemos que aquí tiene para un muellecito, pero esto seguro que cuando vas en marcha va. Mira, falta una limpieza en condiciones. Fumaba el anterior propietario. Aquí se le cayó un cigarrito. Las pinzas las tenemos típicas de cuando viene de fuera. Y vamos a ver los bajos y nos vamos a probarlo, que yo ya tengo hambre. Y como podéis ver, tiene una piscina. Mirad. Aquí cuando miras la luz te dice, háblame marinero, ¿no? ¿Cómo es la canción? Así. Sí. A ver, ¿quién la canta? A ver si lo sabéis, ¿quién la canta? Bueno. Otra ñapen más. Bueno, pues aquí era Ferraya, uno de los propietarios, mirad. Mira qué hierrecito le ha puesto. Puntos de corrosión leves y poca cosa más. El escape repintado. Bueno. Vamos al día y nos vamos a probarlo. Porque lo ha comprado barato, porque si no, se la han colado, pero bien, ¿eh? Me estoy haciendo mayor, ¿eh? Bueno. Aquí tenemos algunos hierros con corrosión. A ver. Aquí podéis ver. Esto pasa cuando viene del extranjero. Faltan todos los plásticos. Por eso el compresor está así. Por eso está así el compresor.
Madre mía. Esto pierde por el retén del cigüeñal. Aquí lo tenéis. Aquí tenemos el aceite que está saliendo. Aquí tenemos gota. Aquí. Cae ya gota. Por aquí también cae. Por lo demás, excepto la pérdida de aceite aquí abajo. Aquí lo veis. Pierde más aceite que una churrería. Bueno, voy a coger. A ver si lo puedo grabar bien. Mirad. Pierde por aquí está cayendo. Por aquí también. Y esto es el retén del cigüeñal. Los picos, como están. Por lo demás, pues estaría pasando. Por el precio que le hemos usado en el palín, está totalmente oxidado, no pasa nada, es un de hierro. Aquí tenemos algunos puntos de corrosión. No sé si lo podéis ver, pero nada grave. Lo que sí que podemos ver ya es que estos tornillos están marcados y que esto ha sido desmontado el frontal. Mira las esquinas como están comidas, o sea que este coche ha tenido el golpe en este lado. Está todo desmontado. Aquí también tenemos algo de corrosión. Pero bueno, la corrosión no importa, son hierros. Este tipo de corrosión no importa. Tenemos esto que es. Aquí tenemos la parrilla fisurada. Pero tiene todo, ¿eh? Tiene pérdida de aceite, kilómetros falsificados, corrosión. Vamos. Golpe. Me ha tocado la lotería, ¿no? Te ha tocado. Vamos a poner la tapa, cerramos el chiringuito y nos vamos a hacer la prueba dinámica. A ver cuánto se va. O sea, este ya no cabe la duda de que no se vaya. Ir al techo. Cuando volvamos lo probamos. La radio, espera, el radio mira a ver que está a cero, ¿no? Claro, eso. Vale. Es Bluetooth o algo. Hoy probamos Ford Focus kilómetros Falsen. A ver qué tal va. A ver, vamos a ver, que nos saca todas las luces. Tenemos un problema en el carrete. Y al final del vídeo os explicaré por qué sabemos que los kilómetros están falsificados. Sabemos por dos cosas. Vamos a ver. Podemos ver que aquí
Tenemos la piel despegada y también tenemos daño en los cromados, en el plástico cromado. He oído un clon, es que la última vez que oí eso se me salió una rueda. Lo digo en serio. No es broma. De motor va correcto, ¿eh? Ah, Que de motor va correcto. pero el motor sí parece que está bien. Lo único que a partir de cierta velocidad se va un poco y hay que ir dándole ligeros toquecitos en el volante para corregirlo. Se va menos que el que hemos probado antes. ¿Eh? Ah, Que se va menos que el que hemos probado antes. se va menos. Vale. Lo que yo diría que tiene una llanta doblada. Ya, vale. Te hace una cosa así. Que no sabíamos si era en la alineación o... Yo creo que es más bien de una llanta, ¿eh? Es eso que hace así. O sea, algún tramo que lo puedas poner a 110, 120. Es que ya me lo está haciendo a 100. Una llanta, una rótula de dirección. A ver, aquí que tenemos las rayas. No hay ni uno que vaya recto, ¿eh? Ni uno de los que me traen va recto. Si le suelta el volante, mira, te cambia de carril. Es que tiene dos cosas. Un temblor que hace así cuando sale y otro que no va recto. Vamos a parar y ahora cuando lleguemos al cruce le subiremos la capota. Hemos hecho la gracia de probarlo descapotado. ¿Ese triqui se oye? Las chapitas. Chapitas. Si quieres, Que además no las puedes bloquear porque cuando subes y bajas la capota tienen que levantarse. aquí, ¿ves? Esto se sube y se baja ahora porque aún no va a velocidad, pero cuando vaya 90, 100, eso empieza clac, 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 y se oye. Voy a cerrarlo porque me estoy pelando de frío. Y ahora se levantan los flaps. Ya estaría, súper rápido. Podemos ir tranquilamente con un coche como debería ser, con techo. ¿Cómo que no? Ahora la cosa cambia, ahora es más bien. Ya vemos los signos de desgaste bastante evidentes. ¿Quieres que hagamos la prueba de frenada o...? Hombre, si no te vas a dejar los frenos,
Los frenos están para frenar. O sea, claro, evidentemente. O sea, si freno Sí. y se rompen los frenos, porque estarían mal. O sea, la prueba de frenada es que tú, si tuvieras una frenada de emergencia, ¿cómo actuaría el coche? Volvemos para Olesa de los Horrores. Ah, ya sé de qué es de frenos, ¿eh? Me lo acabo de hacer ahora. El ruido. Sí, es alguna corredera que no vuelve bien. Suele pasar en los coches de fuera, se oxida, ¿Eso qué implicaciones tiene? porque te gasta las pastillas mal. Vale, pero no quiere decir que se va a romper o que me ponen en... Yo que si se va a romper o no, eso no te lo puedo decir. Imagino que no. Es un problema de seguridad, de que yo frene y no... Bueno, de frenar no te está frenando bien. Es que igual ese clap es que la pinza está clavada. Vale, Es el propio clac. Eso es una pieza que es lo que empuja la pastilla. sí. Entonces le entra agua, se oxida y ya no empuja correctamente. Está bueno. Si quieres, frénale, pero sabiendo que... A ver, esto no tiene ningún truco. Un freno es freno. Yo solo le doy al pie. Le acelero un poco, vamos 40, 50, y cuando llegamos aquí a lo recto, agárrate, piso, embrague y freno. El coche frena espectacular. el coche frena bien. El coche frena bien. Ya lo has visto en nada. Pues ya está. Ahora lo otro son cosas a revisar. Entonces es que no tiene ningún truco. La prueba de frenada es o frena bien o no frena bien. La conclusión es que el ganador the winner es el comprador. Se ha llevado el lote completo. Kilómetros falsificados, accidente, oxidación. Había otra cosa más que era Aceite. pérdidas de aceite. Bueno, ¿y cómo sabemos? Pues nada, muy fácil. Con el número VIN hemos hecho una pequeña investigación y este coche pasó una revisión a los 175.000 kilómetros. Entonces hicimos una prueba con la máquina y salía 213.000. O sea, a este coche le han dado una desplumada de 113.000 kilómetros certificada. Bueno, ¿qué podemos hacer con este coche? Pues es un coche que por 5 o 6.000 euros lo disfrutas hasta que te hartes y lo vuelves a vender por el mismo precio. Conclusión, que un coche con poco dinero, que puedes pasar unos veranos divertidos y después pues pasárselo a otro explicándole todas las condiciones que tiene el vehículo. Y si os gusta lo que hacemos, suscribiros, que no lo estáis haciendo. También os podéis seguir en las redes sociales como mundojeep.es. En Instagram, en Facebook, en la página de Facebook, grupos de Facebook, TikTok, la X y también en Google Maps. Y pronto se vienen cositas y os las contamos. Bye bye. Chao.